Pues bien, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda unidad en donde estamos hablando sobre la dirección del talento humano. Hemos hablado en el anterior video. Vamos a hacer un breve comentario. Hemos hablado en la unidad 1 sobre la interacción entre personas y organizaciones, cuyo objetivo era ubicar las diversas manifestaciones en que se da la relación de una persona con la entidad productiva a efecto de comprender costos y oportunidades que esto representa. Algunos de los subtemas abordados son el potencial de beneficio, las ventajas competitivas, las estrategias a implementar y la formación de los recursos. Ahora hablaremos de un tema igual de importante, que es la configuración de la empresa, de cómo vamos a implementar todos y cada uno de estos cuestiones que hemos venido hablando y abundando respecto a la gestión o la dirección del talento humano, que es el motivo de nuestra materia dentro de la maestría en dirección de hoteles y restaurantes, o dirección de hoteles, o dirección de la industria hotelera y restaurantera, y que son las más importantes dentro de la industria de la hospitalidad, pero que a su vez también son pues muy importantes otras áreas, como el tema de la transportación, como el tema de los tours y algunas otras que de pronto están inmiscuidas en nuestros sectores de la hospitalidad. Pues bien, vamos a continuar hablando de la gestión del talento humano a nivel de la configuración de la empresa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es identificar los factores que se dan cita en la construcción de una estructura social de la empresa, de tal manera que pueda ser capaz de establecer conexiones con ellos. Ese es el objetivo de nuestro video, de nuestro segmento, de esta unidad dentro de la gestión o de la dirección de talento humano. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Bueno, hablaremos sobre la diversificación, sobre la integración vertical, sobre la competencia y cooperación, sobre la organización contingencial. Vamos a definir de qué estamos hablando con eso, del crecimiento o desarrollo, de la orientación tecnológica o desarrollo humano y de los sistemas de administración de recursos humanos. Eso será lo que vamos a abordar en este segmento de nuestro video. Gracias por acompañarnos en este segmento. Pues bien, comencemos hablando sobre la diversificación. La diversificación es una estrategia empresarial que busca expandir el alcance de una organización más allá de los mercados o productos tradicionales. Todos conocemos de repente, y un caso clásico cuando hablamos de administración o de marketing, es hablar de la controvertida, gustada para algunos y para otros no tanto, marca de Starbucks, que originalmente, bueno, su fuerte eran o son las bebidas relacionadas o derivadas con el café, pero que también ha incursionado o incursiona en la diversificación de productos que van desde distintos tipos de cafés. Hay una incluso finca en el que un alumno de otro programa, una alumna de otro programa va a estar precisamente en la finca de Starbucks. No recuerdo si me dijo si es en Colombia o en Costa Rica. En Costa Rica es en Costa Rica. Y seguramente será interesante. Ha diversificado
estos ejercicios de responsabilidad social empresarial, de vínculos con la comunidad, que le lleva a su vez a ofrecer una oferta mayor o más amplia de productos, y que también pues le lleva no solo a tener diversas variedades de café, sino como hace un momento dije, a incursionar en los tés, en las tazas, en los alimentos, incluso en frutas preparadas, en vasos de frutas preparadas y otro tipo de bebidas envasadas, gaseosos y alimentos que podemos tener hasta embutidos, no a granel, pero sí a nivel, por ejemplo, del famoso panini español, que se antoja, ya va a ser hora de la comida, a la hora que estoy grabando este video, y que es también un ejemplo de la diversificación. Otro ejemplo puedo citar, hablando de la industria alimentaria, Coca-Cola. Yo recuerdo hace muchos años cuando asistí a una conferencia en el Tecnológico de Monterrey, hace al menos unos 20 años, más o menos, y entonces ahí se anunciaba algo que parecía revolucionario en ese momento. Coca-Cola no solo va a ser agua, también no solo va a vender refresco, sino va a incursionar en las bebidas energéticas, en los yogures. No sé si en esa conferencia y en ese documento ya se hablaba de productos lácteos, pero después acabó comprando a la Santa Clara y otras empresas relacionadas con la leche, con los quesos, con helados, y pues también uno hubiera pensado que era inverosímil hace 20 o 30 años que la Coca-Cola vendiera agua. Y estoy hablando de una época en donde el agua no era un negocio, en donde bebíamos agua de la llave, si acaso el agua servía en algunas de nuestras casas, si teníamos la fortuna de que así fuera. Lamentablemente hay personas que hoy en la actualidad y desde antes no tienen acceso a tan preciado bien como es el agua, mucho menos a la posibilidad de hervirla. Entonces, el pensar hace unos 20 años o más que Coca-Cola iba a vender agua era algo sumamente revolucionario y para algunos hasta disparatado. Bueno, hoy vemos que gran parte de las ventas de la Coca-Cola son precisamente a través de la diversificación de estos productos que ha incorporado, y por otro lado su presencia en el mercado y el nivel de ingresos que tiene se ha achicado respecto a otro tipo de bebidas y de productos, como el hecho de ofrecer eh, precisamente agua de garrafón, agua en presentación de medio litro, de 600 mililitros, etcétera. Ahora, hay varios beneficios de la diversificación, varias formas de implementarlo y también varios tipos de diversificación. Hablemos sobre la diversificación en primera instancia. Vamos a hablar de los tipos de diversificación y vamos a hablar en primera instancia de la diversificación relacionada. Esto se refiere a la expansión de la empresa hacia áreas que están estrechamente vinculadas con su negocio principal. Esto puede incluir el desarrollo de nuevos productos que complementen la oferta existente o la entrada en mercados que son similares a los actuales, como lo acabo de mencionar. La diversificación relacionada permite a las empresas aprovechar sus competencias centrales, como la tecnología, el conocimiento del mercado o la cadena de suministro. Hay otros ejemplos, pero voy a seguir explicándoles y más adelante los mencionamos o los mencionaré en los comentarios. Otro ejemplo, bueno, lo comentaré uno brevemente, fue la inclusión de las cajitas. Esto empezó a suceder en el McDonald's, en algún McDonald's de Centroamérica. Una dueña de franquicia o gerente empezó, para competir y vender más o levantar las ventas, empezó dando dentro de los
paquetes de hamburguesas y de papas y de refresco, los paquetes para niños, algún juguetito, y de repente esta práctica fue bien vista y asimilada y ahora representa también la venta o la comercialización de este tipo de figuras. Bueno, pues implica también una diversificación, como son los helados y como son algunos otros productos relacionados precisamente con esto. Ahora bien, eso es la diversificación relacionada, que como su nombre lo indica y lo acabo de explicar, tiene relación con el mercado, con la tecnología, con la cadena de suministro. Imaginemos una empresa que comercializa naranjas y de repente se le ocurre la idea de envasarlo el jugo de naranja, o de repente se le ocurre la idea de hacer mermelada de naranja, de hacer concentrado, es decir, son productos derivados sobre un mismo eje o cadena de suministro. Sin embargo, en contraposición a esto tenemos la diversificación no relacionada. Esta forma de diversificación implica entrar a mercados o sectores completamente diferentes a los que la empresa opere en ese momento. Esta apuesta es un poco más arriesgada y puede ofrecer grandes beneficios si se identifica una oportunidad de mercado significativa. Por ejemplo, el caso de Samsung, que ha diversificado su negocio desde la electrónica, que después ha entrado en otras áreas como la refrigeración, o que son, bueno, hay una diversidad de productos, que hablamos de una diversificación, como ya mencioné, relacionada, pero que de pronto ya ha explorado en otros mercados que no eran su negocio inicial, como la construcción naval y el sector inmobiliario. Así es, hay componentes o hay una participación importante de Samsung en la industria naval y el sector inmobiliario. Desde luego que es evidente que hay una serie de beneficios de esta diversificación. Uno de ellos es la reducción del riesgo empresarial. Al diversificar, las empresas pueden reducir su dependencia de un solo mercado o producto. Esto es especialmente importante en mercados volátiles o altamente competitivos, donde las fluctuaciones en la demanda pueden tener un impacto significativo en el rendimiento financiero de la empresa. Por otro lado, es importante el aprovechamiento de las sinergias. La diversificación relacionada permite a las empresas crear sinergias donde el valor combinado de las diferentes áreas de negocio es mayor a la suma de las partes individuales. El famoso 1 más 1 no es 2, sino es igual a 3. Estas sinergias pueden surgir a través de compartir recursos, de compartir conocimientos o de compartir tecnología entre diferentes unidades de negocios. Y un tercer beneficio de la diversificación es el acceso a nuevos ingresos. Cuando se ingresa en nuevos mercados o desarrolla nuevos productos, las empresas pueden crear nuevas fuentes de ingresos. Esto no solo ayuda a aumentar la rentabilidad, sino que también puede proporcionar un flujo de ingresos más estable a lo largo del tiempo, producto de esta diversificación de ingresos, que al final es el resultado de la diversificación de productos o de mercados. Sin embargo, bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Como toda situación implica no solo beneficios o posibles beneficios, sino también algunos riesgos y desafíos. Uno de ellos es la complejidad organizacional. A medida que las empresas se van diversificando, gestionar estas unidades de negocio puede volverse un poco más complejo. Coordinar esas áreas, asignar recursos entre las diferentes unidades de negocios, alinear los objetivos estratégicos, toda la operación son algunos de los desafíos que de entrada podemos
vislumbrar. Otro tema muy importante, y acabo de poner el ejemplo de Samsung, que de repente ha desarrollado una gama muy interesante de teléfonos y que empezó a abrir una serie de tiendas que antes no estaban no existían, y bueno, ahora ya hay una especie de tiendas como la Apple Store, como la iMac o iStore, que son estas empresas donde se comercializan los productos de Apple. Bueno, también Samsung ya lo ha empezado a hacer de un tiempo para acá. Y hablando del segundo riesgo, aparte de la complejidad organizacional, mencionaba que es la pérdida de foco, y ha pasado también con Samsung, lamentablemente, y digo lamentablemente porque estuvieron comercializando una marca de bocinas, Harman Kardon, si no me equivoco, con una excelente potencia y claridad similar a Bose, similar a Onkyo, que son marcas prestigiadas de sonido, y que hoy, pues de repente por esta pérdida de foco y problemas de diversa naturaleza han hecho que Samsung deje de comercializar. Es lógico, ¿no? En ocasiones es muy fácil perder de vista cuál es el negocio principal, y pues esto puede resultar en la disminución de la eficiencia operativa y una reducción en la calidad de los productos o servicios ofrecidos. Ahora bien, bueno, el siguiente punto sería conocer cuáles son las estrategias para implementar exitosamente esta diversificación de la que estamos hablando. Y bueno, al hablar de estas estrategias de implementación, pues en primer término debemos hablar de que hay que hacer un análisis exhaustivo del mercado. Antes de diversificar, es esencial realizar un análisis exhaustivo para identificar oportunidades y evaluar los riesgos. Esto incluye estudiar la demanda, la competencia y las barreras de entrada en el nuevo mercado. Segundo punto, el desarrollo de capacidades internas. Las empresas deben asegurarse de que tienen las capacidades internas necesarias para manejar la diversificación. Esto incluye tener un equipo de gestión competente y sistemas de información adecuados y una estructura organizativa flexible. Y en tercer término, el monitoreo y la evaluación continua son claves para implementar exitosamente esta diversificación. Se requiere no solo en la diversificación, sino en toda tarea un monitoreo, una evaluación continua, y para esto es fundamental establecer indicadores de rendimiento clave, los famosos KPI, para medir el éxito de las nuevas unidades de negocio y hacer ajustes según sea necesario. Resumiendo, la diversificación es una posibilidad, es una herramienta poderosa para el crecimiento empresarial, pero debe ser utilizada con cuidado y planificación estratégica para comprender las ventajas y también los riesgos asociados, y tener muy claros cuáles son los, mm, los pues, líneas de acción de trabajo para implementar exitosamente esa diversificación. Esto puede llevarnos al éxito, desde luego, pero también puede llevarnos al fracaso de esa diversificación y de toda la empresa. Hay ejemplos también conocidos sobre empresas que buscan diversificar y acaban no solo con la posibilidad de esa diversificación, sino con el sacrificio, con la inmolación, es decir, la destrucción de esa inmolación. Es una especie de o el autosacrificio de de toda la unidad de negocio, de toda la empresa.
Otro de los aspectos fundamentales en esto que se llama o han llamado la configuración de la empresa es la integración vertical. Es una estrategia empresarial que implica la expansión de una empresa hacia adelante o hacia atrás en su cadena de valor, y ahorita vamos a explicar por qué. Significa que la empresa adquiere o establece control sobre proveedores, distribuidores o ambos para mejorar su eficiencia, reducir costos y asegurar el control sobre insumos y canales de distribución. Muchas de las marcas famosas que conocemos van comparando a sus proveedores, incluso a sus posibles competidores, ya sea para absorberlos o en ocasiones, pues para tenerlos ahí sin que les generen más ruido o una sorpresa. En ocasiones son unidades de negocios o marcas o competencias rentables, pero que le es más rentable no cerrarla, sino seguirla manteniendo ahí sin sobresaltos, como incluso un competidor, una especie de competidor o de opción que sí es real, pero también es ficticia. Es real porque representa cierta diferenciación, pero al final, pues procede de la misma marca o del mismo holding o del mismo grupo empresarial que gestiona esas marcas. Ahora, hay varios tipos de integración vertical. Como ya mencioné un poco, ¿cuál es la integración vertical hacia adelante? Bueno, implica que la empresa asume el control de los canales de distribución o puntos de venta. Un ejemplo clásico es la empresa que elabora sus productos, pero también abre sus propias tiendas para vender sus productos. Caso de Apple y de Samsung que he mencionado, para vender directamente a los consumidores, eliminando así a los intermediarios, o al menos aparte de los intermediarios. Y uno supondría que es más barato ahí, pero no necesariamente. A veces se estandarizan para que no haya conflictos con los precios ofrecidos en los distintos puntos de venta que no pertenecen a la empresa. Ahora, existe la integración vertical hacia atrás. Esta forma de integración implica que la empresa asume el control de proveedores o las etapas anteriores de la producción. Un ejemplo es una empresa de alimentos que compra una granja para asegurar un suministro constante y de alta calidad en empresas de una alta calidad de ingredientes básicos. Pero he citado el ejemplo de Starbucks y bueno, ese también es un ejemplo, ¿no? Que ha comprado fincas cafetaleras para asegurarse del suministro y de la calidad del suministro. ¿Cuáles son los beneficios que parecen evidentes de la integración vertical? Bueno, reduces costos porque puedes reducir significativamente los costos operativos al eliminar la necesidad de intermediarios. Esto puede resultar en precios más bajos para consumidores, márgenes de ganancias más altos para la empresa. En segundo punto, pues está el tema de control de calidad. Al integrar verticalmente, las empresas pueden controlar mejor la calidad de sus productos a lo largo de toda la cadena de valor. Esto es muy importante en donde la calidad es un factor crítico de éxito, como en la industria automotriz o en la farmacéutica. Y finalmente está el tema de la seguridad en el suministro. La integración vertical hacia atrás que garantiza un suministro constante y confiable de materias primas. Esto es muy importante cuando hay amenazas o posibilidad de escasez de insumos o la fluctuación de los precios pudiera afectar negativamente la producción, incluso al hacerla no rentable o no tan rentable o prácticamente inviable o pagarlo, porque imagínense, en la industria minera hay casos en donde la fluctuación de los precios de ciertos metales, sobre todo cuando hablamos a nivel de, por ejemplo, de litio o de algunos otros, y que si de repente está ahí una huelga o hay consideraciones en un país, climáticas, laborales, comerciales, bueno, pues paralizaría prácticamente a varias empresas, incluso
a una parte importante de la industria. Desde luego que hay muchos riesgos, desafíos y oportunidades. Hablemos de los primeros. El aumento de la complejidad operativa, por otro lado, la falta de flexibilidad y en el rubro de las situaciones exitosas tenemos la evaluación de las estrategias para una implementación exitosa, tenemos la evaluación de las capacidades internas que antes de pues embarcarse en esta estrategia de integración vertical, las empresas deberían o deben evaluar si existe esa capacidad interna necesaria para gestionar con éxito las nuevas operaciones. Y también la adopción de tecnologías adecuadas, que pueden jugar un papel crucial en la gestión de operaciones verticalmente integradas. Por otro lado, tenemos la flexibilidad en la gestión, que aunque la integración vertical pueda reducir la flexibilidad, las empresas pueden minimizar o mitigar ese riesgo adoptando enfoques de gestión o flexibles ágiles. Esto pues incluye la posibilidad o la capacidad de subordinar partes de la cadena de valor si las condiciones del mercado lo requieren. En suma, la integración vertical es una estrategia poderosa que puede proporcionar a las empresas un mayor control sobre su cadena de valor, reducir costos y mejorar la calidad. Sin embargo, pues también hay desafíos, también hay retos significativos que deben ser gestionados cuidadosamente con una planificación estratégica adecuada y la gestión flexible para que las empresas puedan maximizar beneficios de la integración vertical y construir una ventaja competitiva sostenible. Pues bien, hablemos de la competencia y de la cooperación en este punto 2.3. El entorno que hoy vivimos, la competencia y cooperación no necesariamente se oponen. De hecho, pueden complementarse con un enfoque estratégico y equilibrado que maximice todo el éxito organizacional. Esto implica una mayor dinámica de la competencia y la competencia es un motor de innovación. Impulsa a las empresas a innovar en donde a diario hay más competencia en cualquier mercado, encontrar formas nuevas y creativas de diferenciarnos de nuestra competencia puede y debe incluir desarrollar nuevos productos, procesos, mejorar procesos existentes, elaborar nuevos modelos de negocio. Por otro lado, bueno, pues la competencia para el crecimiento de la participación del mercado se puede lograr a través de estrategias de marketing más efectivas, mejores precios o un servicio de cliente superior. Y también, bueno, hablarles del papel de la cooperación nos lleva a entender que la cooperación nos ayuda a crear valor conjunto. La cooperación entre las empresas puede llevar a la creación de valor que sería muy difícil o imposible lograr de manera individual. Esto es especialmente cierto en alianzas estratégicas donde las empresas pueden compartir recursos, conocimientos y tecnologías para desarrollar nuevos productos o acceder a mercados. También debe manifestarse, aparte de como lo ha expresado, en una cooperación para redes de suministro. Veamos o hablemos de la competencia y la cooperación en la práctica. Y hay un concepto muy interesante que yo encontré hace relativamente más o menos tiempo, que es la competencia, sin M, competencia, la competición, que es la fusión de competencia y cooperación. El término competencia o competición es la práctica de competir y cooperar simultáneamente. Esto se puede lograr cuando empresas competidoras
colaboran en áreas específicas mientras continúan compitiendo en otras. Un ejemplo de esto es cuando empresas de la tecnología compiten en el mercado de consumo, pero colaboran en el desarrollo de estándares de la industria. Pues bien, vamos a nuestro siguiente tema, no sin antes puntualizar que la competencia y la cooperación pues son dos fuerzas muy poderosas que cuando se gestionan correctamente pueden impulsar a las empresas hacia el éxito. Al encontrar un equilibrio entre estos dos enfoques, las empresas pueden innovar, crecer, crear valor, mientras minimizan los riesgos asociados. La clave está en comprender cuándo y cómo competir y cooperar y en implementar estrategias que maximicen los beneficios de ambos. Pues bueno, ahora hablaremos de la organización contingencial, que implica adaptarnos a un entorno dinámico. Es un enfoque de gestión que sugiere que no existe una única forma óptima de organizar una empresa. En cambio, la estructura organizacional debe depender de diversos factores contingentes, como su nombre lo indica, la organización contingencial, como el entorno, la tecnología, las características de la empresa. Este enfoque debe permitir a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios y desafíos del entorno. ¿Cuáles son los factores contingentes claves? Pues el entorno, la tecnología, el tamaño de la empresa. Ahora bien, existen modelos de organización contingencial. Uno es la estructura funcional contra la estructura divisional. Otro de ellos son las estructuras matriarcales, estructuras horizontales y también en red, que eliminan muchos de los niveles jerárquicos tradicionales, facilitando la cooperación y la colaboración y la comunidad directa. ¿Cuáles son las ventajas de esta organización contingencial? Bueno, una adaptabilidad y respuesta rápida, una eficiencia operacional y una mejora en la toma de decisiones. ¿Cuáles son algunos de los desafíos de esta organización contingencial? Bueno, a veces lo complejo en la organización, el riesgo de inestabilidad, y para evitarlo que debemos o podemos implementar en una cultura organizacional contingencial, pues la evaluación continua de estos factores, la capacitación y el desarrollo para habilidades de gestión, la implementación la implementación en sistemas flexibles de información y comunicación. En suma, esta organización contingencial o esta forma de organizarnos contingencialmente es un enfoque que debería permitirnos como empresas adaptarnos y prosperar en un entorno empresarial dinámico y en constante cambio. Al considerar los factores contingentes clave y diseñar una estructura organizacional que maximice la eficiencia y la agilidad, las empresas pueden posicionarse para el éxito a largo plazo. Ahora, ya para ir cerrando, hablemos del crecimiento o desarrollo. Y aquí también podríamos citar una serie de ejemplos. Citaré que el crecimiento y el desarrollo son pilares fundamentales para la sostenibilidad, pero también para la competitividad de las empresas en la economía moderna. Cuando adoptamos estas estrategias bien planeadas y bien adaptadas a las circunstancias, las empresas pueden asegurar no solo su supervivencia, sino también su prosperidad a largo plazo. Eh, Sin embargo, deben de estar preparadas para enfrentar los desafíos asociados con estos procesos y estar dispuestos a innovar y adaptarse continuamente. Ya para ir cerrando, bueno, la orientación tecnológica o de desarrollo humano, pues estamos hablando de la relación, de la interacción dinámica que pueden tener un impacto significativo en ambas partes.
Para maximizar el potencial de esta dinámica, de esta relación, es esencial que las organizaciones implementen estrategias que puedan alinear los objetivos individuales con los organizacionales, que fomenten un ambiente de trabajo positivo y promuevan el desarrollo y la satisfacción del empleado. Así que, bueno, pues esto es muy importante para maximizar el potencial de la relación persona-organización. Y finalmente, el sistema de administración para recursos humanos. ¿De qué estamos hablando? Hace un rato hablábamos del modelo de gestión tradicional de personal, reclutamiento, gestión de problemas, altas en bancos, pagos, prestaciones sociales. Sin embargo, hoy el tema es más complejo de lo que era hace 20 años o más, y hoy existen nuevas dimensiones, desde gestionar la motivación, que será, si no me equivoco, nuestra quinta unidad, y la cultura, gestionar la motivación y la cultura organizacional, hasta la implementación de estrategias de crecimiento y cooperación. Así que en esta segunda unidad, bueno, hemos explorado claves para entender y maximizar el potencial de esta interacción, destacando importancia de alinearse con objetivos, la creación de un entorno de trabajo positivo y el fomento del desarrollo personal y profesional de los empleados. Hemos analizado una serie de cosas que nos van a permitir configurar la empresa y nos van a permitir tener fundamentos para la diversificación. Pues con esto estamos concluyendo nuestra segunda unidad. Hemos concluido un poco antes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión. Judith, Ricardo, Verónica. Si No, siguen. yo la verdad, bastante claro, no tengo como tal dudas, tomé nota y todo sobre todo de lo inicial, ¿no? Y de esto, pues la verdad, muy claro todo. Muchas gracias, Ricardo. Verónica, Judith. Bueno, yo sí noté que, por ejemplo, la integración vertical, adelante hacia atrás, tienen ambas partes con relación con proveedores, Así es. pero, ajá, entonces, sí me gustaría profundizar, por ejemplo, un poco más de ejemplos, como para cerrar el tema. Ok. Por ejemplo, ponía ese ejemplo un tanto abstracto, pero te voy a poner un ejemplo que no sé si funcione en la realidad, pero que yo implementaría. Por ejemplo, la Coca-Cola sería, o cualquier empresa de proveedora de cualquier bebida, sería muy complicado estar dependiendo de los envases. Si no me equivoco, inclusive no solo Coca-Cola, Tetra Pak, algunas otras envases que no solo son de vidrio o de plástico, en este caso Tetra Pak es de cartón y aluminio. En ocasiones tienen sus propias plantas para garantizar varias cosas. Uno, como decía, el hecho de poder tener la producción en tiempo y forma, ¿no? Imagínate que la empresa que quieras, ¿no? Tiene que envasar. ¿Qué cantidad les gusta? 1000 litros de leche por hora, ¿no? Imagínate la capacidad instalada que haya por día y que de repente estén llenos sus depósitos, o hablando de una empresa de vinos o de una empresa de chocolates, que su capacidad esté a lo máximo de almacenamiento, pero le fallen los empaques. No, pues es que desató una huelga en la empresa de plásticos o se colapsó un puente en esa zona. Entonces, son razones diferentes, temas logísticos, temas laborales, temas de incrementos de precios, pero que no se puede dar el lujo
de depender de un tercero para su operación. Imaginemos, te pongo otro ejemplo, imaginemos, estoy hablando de envases, ¿no? Imagínate que, regresando a este ejemplo original, de del envasar leche, que digas, bueno, es que tengo que estar sacando cierta planta a 1000 litros por hora, pero de repente me quedé sin envases, porque el proveedor viene atrasado y dice que mañana. Pues imagínate, parar 8 horas la planta, estamos hablando de horas de refrigeración, de horas de tener el producto ahí, que implica que se echa a perder, que hay que lavar el material, tan solo que hay que tirarlo. Imagínate si estamos hablando de 8000, estoy poniendo cifras arbitrarias, de 8000 litros al drenaje. De hecho, habría también un tema de impacto ambiental, un tema de desechos biológicos, porque bueno, si bien son orgánicos, pues todo lo que puede producir en moscas, larvas, potencial enfermedad, es decir, es un tema muy complicado comercialmente y logísticamente. Te pongo otro ejemplo. Por ejemplo, Herdes, que conozco algunas plantas de la costeña, ¿no? Imagínate que necesites envasar eh, chiles, ¿cómo se llaman los chiles? Los jalapeños, ¿no? Y de repente te falle la producción, el productor de chile, porque hay una huelga que exige mejores precios o porque hay un bloqueo en una carretera por mejores condiciones, y es justo, ¿no? Por mejores condiciones de seguridad para que no haya asaltos en la México-Puebla, etcétera, pero de repente hay un bloqueo de transportistas y no puedes recibir tu producción, que incide en la operación de tu planta, que incide en la entrega de tu producto, porque tienes contratos pactados y generalmente con penalizaciones que le tienes que surtir a Walmart, a Chedraui, y a su vez ellos surten a toda la industria restaurantera, tanto de restaurantes formales o más pequeños. Imagínate el impacto. A lo mejor dices chiles jalapeños, pues X. Imagínate que se quedara sin chiles jalapeños 2 días la Ciudad de México. Tortas, una serie de cosas. Digo, estoy poniendo los primeros ejemplos que se me ocurren. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de las baterías de litio, que es un tema también sumamente interesante y explorado. Hasta antes del descubrimiento de un yacimiento que se hizo en el norte de México, si no me equivoco, y de la nacionalización del litio o algo así, no estoy siendo tan preciso en los datos, pero antes de encontrar ese yacimiento, el principal productor era una mina en China. Imagínate el impacto estratégico que tenía si China de repente dice no te vendo litio a Estados Unidos, si hubiese un conflicto comercial o político, si de repente cayera la producción o si de repente decidiera subir los precios y es el único proveedor, pues es bastante complicado. Pongo otro ejemplo relacionado con Tesla. Aquí no fue integración vertical, pero probablemente era lo que hubiese faltado cuando uno de los primeros problemas que resaltó con Tesla era el problema del agua. Recordemos que hace unos meses hubo un grave problema sobre el consumo del agua y fue una de las razones por las que empezaron a decir, ¿saben qué? A lo mejor no vamos a entrar en nuestra planta porque, digo, no sé qué tan agua necesite la industria automotriz, pero tan solo si estamos hablando de operación de sanitarios, pues implica una demanda importante. Si implica la limpieza o la higiene de ciertos procesos, pues aunque de entrada parece ser que no tiene nada que ver el agua con esa industria, son ejemplos de una pues incapacidad de integración vertical. Y finalizo con el ejemplo de Coca-Cola y de Nestlé, que en muchos países tiene contratos y de la industria cervecera le revocaron no a Nestlé ni a la
Coca-Cola, pero en Estados Unidos a Heineken, no Estados Unidos, en la frontera norte, en Baja California, también hace unos meses hubo una sequía muy importante y una de las primeras cosas fue la cancelación de los contratos de una planta cervecera que, dicho sea de paso, consume agua como no tienen idea. Imaginemos una ciudad, digo, nosotros no tenemos problemas de agua, pero imagínate una ciudad que no tiene agua ni para el baño, ni para lavarse las manos, ni para comer, es un problema muy complicado, ni para beber, y de repente que estés vendiendo millones de litros, de metros cúbicos de agua a una empresa que va a hacer cerveza, que te la compra a precio de pesos y que va a ganar millones de dólares con eso, independientemente de lo que gane, pues es un ejemplo también, es un problema social, ¿no? Pero también es un problema empresarial para la planta que decidió instalar una millonada ahí. Desde luego que aquí hay una razón mayor, hay un bien mayor que es el acceso al agua y la ciudadanía, y es un tema social, pero también veámoslo desde el caso de empresarial. Imaginemos que uno de ustedes fue el ejecutivo que ideó, que diseñó o que decidió que la planta se estableciera ahí, que pensaban que tenían asegurado el suministro de agua para la producción de varios años y que de repente ante una condición como estas, pues tienen que asumir una serie de pérdidas, de baja en productos, de aumento en el precio, por lo mismo de baja de ventas, es decir, es un tema complejo. Si a mí me preguntan, oye, ¿dejará de existir la cerveza? Digo, la cerveza a muchos se les antoja de vez en cuando, pero frente al hecho de no tener agua para cocinar, para beber, para la higiene, contra una cerveza, pues evidentemente tiene más peso lo otro. Regreso, empresarialmente, pues es un problema. Y regresando al caso de Nestlé y de Coca-Cola, en muchos países en donde no hay políticas claras, corrupción o una falta de sentido común, de entender que el agua ya está siendo un patrimonio social y se están vendiendo o concesionando cuerpos de agua dulce a estas empresas, bueno, pues implica también un ejemplo malo de una integración vertical desde el punto de vista ético, bueno desde el punto de vista para ellos de asegurarse el flujo de materia prima. Y finalizo con el ejemplo de estas fincas que ha empezado a comprar, y no nada más Starbucks, ¿no? También muchas empresas de jugos que prácticamente no tomamos jugo, sino tomamos agua con sabor a jugo, con químicos, que les hace tener el color a la naranja o a la manzana y el sabor a la naranja o la manzana, pero que la base puedes tener una pulpa o un contenido y lo podemos ver en un jugo, tiene un 5% de manzana, son 5% contra un 95% de químicos colorantes diversos, pues no es nada, pero fundamentalmente también se trata pues de garantizar los insumos, lo mismo en la industria del vino y en muchas otras en las que quieras, que pues son ejemplos de integración vertical. Hablamos tanto de materia prima como de suministros o incluso de logística. Todos hemos visto estos camiones del Oxxo que no son contratados, sino que FEMSA tiene su propia área de distribución que le hacen no tener que depender. Conozco gente que tiene tráiler, un viaje sencillo de una ciudad a 200, 300 kilómetros, no sé, debe costar unos 20,000 pesos. No, no, unos de 20 a 40,000 pesos, depende del tipo de camión, distancia tal, de 20 a 50,000 pesos. Pues, y supongo que la ganancia es el sueldo del chofer más la ganancia del propietario de los trailers, que debe ser en un 30-40%, no sé, pues imagínate que ese 30-40% por trailer lo estableces a la contratación de 1,000 trailers en todo el territorio nacional para surtir los Oxxos o los centros de distribución. Evidentemente estamos hablando de cifras
totalmente enormes que garantizan y justifican la adquisición de empresas transportadoras o la adquisición de unidades nuevas y de trailers y de una división o de una subsidiaria, de una empresa subsidiaria que solo se dedique a la transportación, que puede abatir los costos de suministro, de reparto y de abastecimiento de estos OXXOs en un, ¿qué te gusta? En un 50%, y estamos hablando de una millonada. Y también de la operación constante. Conozco también un poco el tema del transporte y está circunscrito a temas de inseguridad, a temas de mecánicos, que se ponchó la llanta, que se tronó el motor, etcétera. Y estamos sujetos también a tiempos. Hay muchos productos que si no hay si no se garantiza la que se llama la cadena de frío, se echa a perder el producto o ya está en problemas la integridad del mismo. Y pues imagínate un Oxxo que se quede sin ciertos productos, ¿no? O un Walmart, lo acabamos de ver en el huracán, de repente había Walmart sí contrata, no es el caso de FEMSA, estamos hablando, FEMSA sí tiene integración vertical porque vemos que todos y entiendo que toda su transportación y abastecimiento lo hacen ellos mismos. Un ejemplo de no integración vertical es Walmart, pero tiene una gran eficiencia porque veíamos que los anaqueles estaban vacíos, que la ciudad arrasaba como en la pandemia, con papel de baño, con atún, con varias cosas, y este desabasto duraba unas horas. En poco tiempo, pues también esto nos habla de la eficiencia operativa y de la capacidad de decisión de decir, supongo que eso se prevé con semanas de anticipación, hay un evento atmosférico en camino, eh, todos sabemos que nos avisaron 1 o 2 semanas atrás. Supongo que, como dicen en el centro del país, ciertas empresas ya se la saben y empiezan a prever a tener llenos sus centros de distribución, a duplicar al menos su abastecimiento del centro del país, donde vengan algunos insumos y duplican sus esfuerzos para estar surtiendo, porque al final, más allá de lo humanitario, pues imagínate, representa una una alza, imagínense, representa un alza en las ventas. Por ejemplo, yo de entrada soy enemigo de las compras de pánico y tal, pero al menos, no sé, el último día, los últimos días, este efecto de manada, que así se llama, este efecto psicológico, dije, bueno, estoy muy tranquilo, a lo mejor sí viene en serio y prefiero tener algunas cosas extras en despensa que al final se van a ocupar. Y bueno, acabé con 5 o 6 garrafones de agua, con un montón de latas de atún, de garbanzo, de frijol, y bueno, todo lo que esto representa en ventas en millones de pesos o de dólares, que en unos días, pues a lo mejor vendieron lo que se vende en un mes o dos por el grado de demanda que se hizo. Hoy todavía hay gente que escucho que todavía tiene atún, ya se cansó de comer atún, todavía tiene un montón de cosas. Entonces, hablando de la integración vertical, en este caso de la transportación en Walmart y de la transportación en Oxxo y de la garantía de suministros que existen en algunos productos. Acabo citando, por ejemplo, todos conocemos estas marcas de Great Value, Precisimo y tal. Hasta donde me quedé hace algunos años y en ocasiones vemos que es el mismo empaque de determinadas marcas, ¿no? Haz de cuenta, es una McCormick, pero en el mismo frasco de la McCormick, pero otro tipo de tapa, o sin la etiqueta, ¿no? Pues en ocasiones, hasta donde entiendo, son las mismas marcas que te dicen, a ver, McCormick, necesito, no sé, 100,000 mermeladas, pero también necesito otras 50,000 sin marca y me las das a otro precio. Pues desde luego no le puedes negar y estos niveles de negociación y decirle a un proveedor, a un comprador que te está comparando esos montos, pues le dices sí, claro, ¿no? Para que Walmart pueda ofrecer
la McCormick en 50 pesos y la Great Value en 30. Entonces, y con eso también se da cumplimiento a una serie de prácticas comerciales éticas en teoría y también de cierta normatividad de que el consumidor debe tener opciones de consumo más baratas o diversidad de opciones. No sé si con esto estoy contestando tu pregunta. Si sigues ahí, bueno, espero que sí, que sea Todo escuchado. Muchas todo gracias. escuchado. Yo también. Gracias. Sí, gracias. Muy buena Gracias. información. Muchas gracias. Y si vemos, pues todas son cosas muy prácticas, cosas muy del día a día, cosas que vemos en el súper, cosas que vemos en la calle y que ahora con estos ejemplos, tanto con esta información, tanto a nivel teórico, que la teoría es sumamente importante, en algún momento alguien, eso es teoría, ¿no? La teoría como demeritando es muy importante y es aún más valiosa cuando tenemos ejemplos así tan cotidianos y que los podemos ver y que después iremos aterrizando por ejemplo, ya para finalizar, ya me piqué con el ejemplo, seguramente conocen un restaurante que se llama Puerto Santo. Hay uno que está en Puerto Cancún, pero hay otro que no son los mismos, no sé si se dividieron o si se pelearon, pero el original Puerto Santo estaba por Puerto Juárez. Entrabas a un condominio muy fashion, muy de nivel, y había una parte en donde prácticamente estabas a 2 metros de la playa y 6 metros del mar, y me tocó, nadie me lo cuenta. La pesca del día, los pescadores locales entregaban y la gente de la cocina pasaba en medio del restaurante. Es todo un espectáculo y es fascinante y es muy padre verlo porque es un restaurante bien puesto. El que está en Puerto Cancún es todavía más caro y todavía mejor puesto, por obvias razones. Está en un lugar todavía más sofisticado, pero es padrísimo ver cómo es todo un espectáculo lo que puedes pedir y ordenar que va saliendo del mar más fresco imposible. Entonces, bueno, esto te habla de un caso a lo mejor menos corporativo, pero muy práctico, que su cadena de suministro está garantizada, ¿no? Ahí tiene el flujo, ni siquiera tiene que ir a un lugar con productos refrigerados, etcétera, etcétera. Su insumo principal ahí está en la pesca del día, que desde luego debe tener algún stock de cosas congeladas, de cosas de cajón, pero que incluso tienen ahí en el mostrador cuando entras, tienen ahí en hielos, como si fuera supermercado, exhibidos algunos alimentos que puedes pedir y que acaban de salir del mar, porque algunas veces los puedes ver pasar. Eso también te habla de la importancia de una cadena de suministro, de algunas empresas que al igual que hay de pollo y de carne, de algunas comercializadoras que le compran el pescado a los pescadores locales, y que a su vez ellos lo venden a los hoteles, a los grandes hoteles y a los restaurantes. Entonces, también pues ahí hay la famosa integración vertical. Pues bueno, es muy interesante y yo podría estar horas y ustedes también podrían estar horas porque afortunadamente si empezamos a hablar de ejemplos del tema hotelero, pues ya, ahora sí es mi último ejemplo. Pero, por ejemplo, han visto esas tiendas que son de blancos, de cosas de baño, de batas, de toallas, de sábanas, de colchones, hasta mobiliario de segunda. Bueno, pues también es un ejemplo de que muchas de esas empresas, bueno, hacen ventas y todavía le sacan un rendimiento a esos refrigeradores o blancos que de repente por estándares de calidad ya tienen que estar sacando, ¿no? Y hay hoteles que gastan pues pues cantidades considerables, ¿no? De $500,000 a $1,000,000 por mes en adquirir o hacer mantenimiento a cosas que todavía sirven, pero que ya no se ven tan bien. Pues no sé si tienen alguna, ya me antojó, nos dice Judith, un buen pescado, una tostada de ceviche, como dice el video viral, y
y como dice el video viral, y si quieres te compras una Nietzsche. Pues bueno, es la hora de la comida. Deseo que podamos hacer uso de este privilegio de vivir no debajo del mar, sino cerca del mar y podamos comer algo sabroso o lo que sea. Agradezco su atención. Me encanta estar nuevamente en este desafío que implica hablar sobre una mejor dirección del capital humano en la industria hotelera y restaurantera, en la industria de la hospitalidad. Me ha tocado en esta ocasión hablar un poco más. Tendremos una serie de dinámicas en los foros, en las redes sociales y de materiales para complementar la información. Les doy la bienvenida a esta maestría en dirección de hoteles y restaurantes, la bienvenida a esta materia de dirección de capital humano y si no tienen otras preguntas, siendo las 13:57, pues les deseo un excelente sábado, un excelente éxito en los trabajos de nuestra materia y nuestra maestría. Y pues nos seguimos viendo en el grupo de WhatsApp. Los invito a que estemos en contacto a través de las benditas redes sociales. Les paso con mucho gusto también la presentación. Mi nombre es Humberto Vergara. Pueden encontrarme en diferentes redes sociales, en las más populares, como @soy Humberto Vergara. En TikTok no bailo, no creo que bailaré. En una de esas me animo, pero bueno, comparto cosas al igual que en el resto de las redes sociales. La actividad sí, la compartiremos en la próxima sesión. Tenemos previsto, si no me equivoco, que haya una actividad presencial el próximo 27, ya lo vemos en el grupo, creo que la última sesión en donde hablaremos sobre la motivación, que también es un tema interesante, útil, necesario y fascinante, la motivación y la automotivación. Nos vamos a ver en la última sesión de forma presencial y en la segunda o tercera en forma online, en la plataforma con algunas actividades. Y sí, la actividad tendremos el plazo límite de entrega el día viernes a las 12 de la noche. Esto es muy importante, tenemos una semana para organizarnos. Sé que nuestros horarios son complicados, pero saben que también es muy importante cumplir con los protocolos, con los procesos, con las fechas en el calendario, como dice la canción. Así que yo estoy en contacto con ustedes, les envío más tarde la actividad precisa con los requerimientos adecuados. Más tarde subo este video, la presentación y alguna información adicional que les voy a hacer llegar ahí en el grupo. Pues les agradezco, Judith, les agradezco a Verónica y le agradezco a Ricardo, que son quienes creo que están por ahí, que pudieran acompañarnos en este inicio de nuestros trabajos. Y si no tienen alguna pregunta, pues no me resta más que agradecerles y nos vemos y nos leemos pronto. Bueno, salimos. Muchas gracias. Gracias, Excelente Judith. fin de semana. Gracias, Verónica. Igualmente, hasta pronto.